La visión que recibí me conquistó y me hizo renunciar a lo que soy. Aunque no la pueda entender, ni en palabras dar a conocer, no me puedo resistir a lo que vi. Lo que eres, Dios, desea ser en mí. En gloria me harás parte de ti. Me entregaré, nada me impedirá luchar contigo. Y así por el camino estrecho sigo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Me entregaré, prosiguiendo rumbo al amor perfecto, avanzando para lo que he sido hecho, sumergirme en tu esencia y unirme a ti. Me vuelvo loco, tus promesas se acercan finalmente, tú y yo seremos uno para siempre, la perfecta alegría viviré al fin. Contigo y así por el camino estrecho sigo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Me entregaré, prosiguiendo rumbo al amor perfecto, avanzando para lo que he sido hecho, sumergirme en tu esencia y unirme a ti. Me vuelvo loco, tus promesas se acercan finalmente, tú y yo seremos uno para siempre, la perfecta alegría viviré al fin. En gloria, en gloria, en gloria. Jesús es el Señor. Buenas noches, amados hermanos. Dios los bendiga a todos. En esta noche vamos a disfrutar una vez más de la palabra profética, esta palabra que nos da dirección, nos trae aliento, nos lleva a que todos corramos juntos hacia la meta, que todos podamos tener un mismo sentir, un mismo pensar, para apresurar la venida del Señor. Amén. Entonces, inicialmente, ¿qué tal si oramos allí desde su casa? Vamos a orar, vamos a entregarnos al Señor, para que sea el Señor en esta noche, sea hablándonos a través de su palabra profética. Amén. Oh Señor Jesús, Señor Jesús, aquí estamos, Señor. Queremos que tú, Señor, una vez más nos hables en esta noche. Señor, gracias por esta palabra que nos has dado a través de la palabra profética. Señor, queremos que esta palabra venga como vida, que venga, Señor, a edificarnos, que venga a alentarnos, Señor, para poder practicarla. Señor, sea usted sanando a cada siervo, Señor, a cada hermano, para que nosotros podamos ser llenos de tu palabra. Señor Jesús, oramos por todos los hermanos que nos ven en estos momentos.
Señor, también llévalo con tener una actitud de humildad, de ejercitar su espíritu para recibir tu palabra. Gracias, Señor. Oh, Señor Jesús. Amén. Hermanos, queremos recordar y queremos iniciar recordando que estamos iniciando un nuevo tomo del alimento diario. Gracias al Señor de esta serie, La Iglesia, columna y base de la verdad. Y estamos iniciando este nuevo tomo llamado Columna y Base de la Verdad. Hermano, entonces esto es de alegría, esto nos debe de llenar de gozo, porque el Señor nos sigue hablando su palabra profética. El Señor es un Señor que sigue avanzando, nos sigue hablando. Hemos terminado una serie llamada Dios nos llama a su reino y gloria, donde hemos disfrutado de primera y segunda a los tesalonicenses. Pero el Señor, hermano, ahora desea en estos tiempos actuales hablarnos de Timoteo, primera y segunda de Timoteo. ¿Por qué? Porque Dios quiere hablar a su iglesia. Hermanos, los hermanos, inicialmente hay una preocupación, hermano, y al ver, hermanos, de que el ministerio de iniquidad, el posmodernismo, hermano, está avanzando, la información negativa, hermano, todo lo que quiere acabar al hombre en su mente, hermano, está avanzando. Es así que el Señor, hermano, tiene un espíritu que necesita intensificarse, hermano, porque la palabra necesita correr. Por eso yo invito a todos los hermanos, allí desde su casa, vamos a leer primera de Timoteo 3:15, hermano, este versículo de base de esta semana, y donde vamos a estar disfrutando, hermano, de la palabra profética, porque de aquí se desglosa el encargo del Señor. Amén. Entonces yo se los leo, usted lo lee allí en el espíritu desde su casa. Dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte, amén, cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Repito, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hermano, y el Señor iniciaba esta semana, hermano, con una frase muy crucial, y es que hoy nosotros necesitamos de la verdad. En estos tiempos finales, hermano, es cuanto más nosotros necesitamos de la verdad. Hoy esa verdad es nuestro Señor, esa verdad hoy está en la palabra, hoy esa verdad está siendo dada día tras día a través de la palabra profética. Y hoy en estos tiempos finales es cuando más la iglesia necesita de esta verdad. ¿Por qué? Porque Satanás, hermano, con el sistema de iniquidad, hermano, quiere apartar la verdad en muchas personas. Quiere apartar la verdad en la familia, en los jóvenes, hermano, en esta humanidad. Y es cuanto ahora la iglesia necesita, hermano, funcionar. Es cuando la única, hermano, la esperanza, como decía el Señor, la única esperanza está en la iglesia. Hermano, por eso es cuanto más nosotros necesitamos, hermano, fundamentarnos en la fe. Es cuanto más necesitamos consolidarnos en la verdad, pero no de una manera doctrinal, sino de una manera viva y orgánica, llevando el evangelio a muchas personas. Y el Señor nos mostraba de que hay una única esperanza. Hoy las personas, hermanos, tienen la esperanza puesta en estos tiempos por la situación actual en una vacuna física, hermanos, se vacuna porque tienen una esperanza. ¿Para qué? ¿Para qué? Para ser sanados, ser curados, ser protegidos. Hoy nosotros en estos tiempos finales, la humanidad tiene una única esperanza, y esa esperanza es la iglesia. Hermano, escriba en el chat: la única esperanza que hay es la iglesia. Por eso hoy la iglesia necesita vivirse con realidad. Hoy la iglesia necesita vivirse de manera orgánica. Como el Señor nos mostraba, cuando nos referimos de la iglesia, no es una organización religiosa, no, es una organización viva, una organización que se mueve. La iglesia es aquella que se preocupan, hermano, por apresurar la venida del Señor, aquella que se prepara, aquella que anhela crecer en vida, aquella que se niega a sí mismo día tras día, aprovecha las herramientas que el Señor nos está dando. Esa es la vida de la iglesia. Eso es lo que el Señor nos quiere llevar a cada uno de nosotros. No de una manera rutinaria, no de una manera religiosa, como los hermanos siempre nos han guiado, no de una manera de sentarnos un domingo, recibir un mensaje y ya. No, es el vivir de la iglesia, un vivir de pastoreo, donde oramos por las personas,
donde decimos sí, amén a lo que el Señor nos da, donde nosotros estamos pegados al corazón del Señor, donde sentimos los latidos del Señor, donde anhelamos hacer la voluntad del Señor, porque ese es el objetivo hoy de la iglesia, hermano, es hacer la voluntad del Señor. Por eso, hermano, que el Señor nos lleve, hermano, a humillarnos, recibir esta palabra de Timoteo, donde viene un fuerte encargo y está apuntado a la iglesia, porque es la iglesia, hermano, ese camino, ese vehículo, hermano, para que todos podamos reinar con el Señor. Y el Señor también nos mostraba, hermano, 3 ítems de la iglesia: la iglesia como el cuerpo de Cristo, la iglesia como la novia y la iglesia como el ejército. Hermano, y cuán importante nosotros necesitamos tener claridad sobre esto, hermano, como el cuerpo de Cristo, hermano, y es ver que dentro de este cuerpo, hermano, hay miembros, y estos miembros, hermano, necesitan funcionar. Ningún miembro no puede dejar de funcionar, no. Todos los miembros funcionan, hermano, todos los miembros son útiles, por muy insignificante que sea. Dios necesita de cada miembro de la iglesia, hermano. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, necesita apresurar su venida. Y es en el cuerpo de Cristo donde hay muchos miembros, y estos miembros necesitan ser útiles para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso es que nosotros oramos, por eso es que predicamos el evangelio, los miembros de la iglesia pastorean. Hermano, todos tenemos esta función. Usted necesita sentirse útil, usted necesita sentirse importante, hermano, porque Dios lo necesita para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso siempre el Señor nos incentiva a predicar el evangelio, a servir, a orar por las personas, porque es en el cuerpo de Cristo donde Dios necesita de esos miembros funcionando. Y una vez que en este ejercicio llegamos a ser la novia de Cristo y llegamos a ser ese ejército de Dios. Entonces, hermano, Dios nos llevaba ¿a qué? A que nosotros necesitamos intensificar. El Espíritu 7 veces intensificado. En Apocalipsis 4:5 el Señor nos mostraba: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Hermano, estamos en tiempo que necesitamos intensificar ese espíritu. Así como el ministerio de iniquidad está intensificado con la mentira, desinformando, hermano, y lastimosamente la humanidad está siendo engañada. Aún hermanos de la iglesia están cayendo en este sistema. Y es cuanto más nosotros ahora necesitamos conectarnos con el Señor, con este espíritu 7 veces intensificado, hermano, para que podamos llevar mucha luz a las personas. Nosotros no podemos, hermano, esconder esta palabra. No podemos esconder esta verdad. No, más bien necesitamos llevar esta luz a muchas personas. Por eso, iglesia, la invitación es que necesitamos intensificar más la oración. Necesitamos intensificar más la predicación del evangelio. Necesitamos invocar más el nombre del Señor. No podemos escondernos más. No, necesitamos llevar luz a las personas. Que el Señor nos lleve, hermano, a tal actitud, a tal perseverancia, porque hoy es cuanto más las personas necesitan de la iglesia. Esta iglesia viva y orgánica, día tras día, Jesús es el Señor. Sigamos disfrutando de esta rica palabra. Dios los bendiga a todos. Amén, amada iglesia. El Señor. Estamos en los tiempos en los que más necesitamos de la misericordia de Dios. Hermanos, cuando el Señor, ¿verdad?, a través de Pablo escribió la epístola de Timoteo, estas epístolas son las únicas en las que él escribió en las que menciona la palabra misericordia. Así como compartió nuestro hermano Henry, necesitamos, hermanos, tomar provecho de los 7 espíritus intensificados. ¿Saben qué son, hermanos, los 7 espíritus intensificados? Es una muestra de la misericordia de Dios. Cuando nosotros leemos, hermanos, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 2, encontramos la siguiente expresión: Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz. Hermanos, en los tiempos de degradación en los que estamos nosotros viviendo actualmente, la gracia de Dios no es suficiente. La gracia de Dios, hermanos, es para de pronto suplir vida a los que estamos ya dentro de la casa de Dios.
Pero hermanos, la misericordia siempre va más allá. La misericordia de Dios fue la que hizo que Él extendiera la mano y nos sacara del pozo cenagoso. La misericordia de Dios, hermanos, es la que nos hace revivir, la que nos hace renacer, es la misericordia de Dios. Hermanos, si hoy estamos experimentando algún desánimo, alguna falta de aliento, falta de motivación, falta de entusiasmo, la misericordia de Dios está activa en la iglesia. Solamente, hermanos, necesitamos creer en la palabra del Señor y creer que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. En los tiempos, hermanos, tan difíciles que estamos experimentando hoy, la misericordia de Dios está con nosotros. Necesitamos pedirle al Señor: ten misericordia de nuestra vida, ten misericordia de nuestra familia. Señor, nosotros no podemos solos, nuestra fuerza es insuficiente, Señor Jesús, pero si tu misericordia está con nosotros, podremos avanzar. Hermanos, queremos animarlos a todos ustedes. La misericordia del Señor está con nosotros cada día. Cuando Dios, hermanos, escribió la epístola de Timoteo, Él utilizó en 1 Timoteo 3:15 la expresión la casa de Dios. Hermanos, y esta palabra viene como una vacuna para eliminar, para mitigar la degradación en medio nuestro. ¿Que esto va a ocurrir? Claro que va a ocurrir, hermanos. Esto es parte de la profecía. Sin embargo, nosotros necesitamos creer en la palabra profética hoy. Si creemos en lo que Dios está hablando a través de los profetas, seremos vacunados, hermanos, para eliminar cualquier tipo de degradación en medio nuestro. Hermanos, y se muestra la iglesia, incluso lo vemos en el alimento diario, una columna, ¿cierto? Una base y un corazón en el medio. La iglesia es la columna y baluarte de la verdad. La columna, hermanos, habla de algo que expresa. En los tiempos de antes, en la iglesia ciudad de Éfeso, las columnas no eran para sostener, sino eran para anunciar, dar noticias. Si tomamos esto, hermano, como referencia, podemos ver que la iglesia está aquí en la tierra para anunciar en amor la palabra de Dios, para anunciar la verdad. Y hoy, hermanos, a nivel práctico, vemos que la columna habla de la palabra profética, la palabra que nos da dirección, la palabra que nos da guía, pero la base, hermano, también es la palabra fundamental, que son los cimientos de nuestra fe cristiana. Por ejemplo, en los puntos de fe en los que nosotros creemos, la palabra de Dios, Dios es triuno, Cristo es Dios, Cristo se encarnó, ¿verdad? Es el Hijo de Dios, vivió en la tierra 33 años, murió en la cruz, resucitó, ascendió, viene por segunda vez, reinaremos con Cristo por 1000 años y la nueva Jerusalén. Son los temas, hermanos, los puntos de fe que nosotros necesitamos ser cimentados hoy. Si tenemos, hermanos, una palabra fundamental fuerte y una palabra profética consolidada en medio nuestro, hermanos, tendremos revelación de la palabra profética y de la verdad en los últimos tiempos. Gracias al Señor. Hermanos, y continuando, sabiendo, hermanos, que esta epístola no está dirigida a una iglesia, sino que está dirigida al joven colaborador de Pablo, Timoteo, hay algunos puntos muy esenciales que necesitamos aprender sobre él y que son fundamentales, hermanos, para todo este encargo. Uno de ellos, hermano, era que Timoteo era un hombre de confianza y de mucha intimidad con el apóstol. Hoy, hermano, de pronto no estamos cerca de nuestro hermano Pedro, nuestro hermano Ezra, pero, hermano, si nosotros hoy creemos y somos fieles a lo que Dios transmite a través de ellos, hermanos, nosotros podemos tener intimidad con los apóstoles. Y esto, hermanos, es seguir la palabra profética. O incluso, hermanos, si somos, ¿verdad?, fieles a lo que Dios habla a través de los hermanos que Él colocó aquí en la localidad, hermanos, eso también muestra que nosotros somos fieles y somos dignos de confianza. Por otro lado, hermanos, hay una visión que necesitamos aprender y es la que tomó Pablo y la que tomó Timoteo. Pablo, cuando encontró a Timoteo, él encontró un joven digno de confianza, ya era un discípulo, pero Pablo tomó la actitud de enseñar a este joven a servir al Señor. Hermanos, necesitamos que más hermanos, ¿verdad?, tomen la visión de enseñar a jóvenes a que sirvamos al Señor. Pero nosotros también, los jóvenes, necesitamos ser aquellos que también se dejan enseñar para servir al Señor. Esta visión es de doble vía, hermanos. Necesitamos aprender, necesitamos dejarnos enseñar jóvenes porque queremos servir al Señor, pero también necesitamos hermanos que también nos enseñen, hermanos con más experiencia. Por eso, hermanos, el encargo en 1 Corintios 4:17 nos muestra: por esto mismo os he enviado a Timoteo, miren, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder.
Timoteo era un representante de Pablo. A donde quiera que iba Timoteo, iba Pablo también, porque él representaba a Pablo, él hablaba lo mismo que Pablo. Hermanos, si nosotros vamos a ciertos lugares o estamos en la iglesia o estamos sirviendo al Señor, ¿qué hablar estamos teniendo? Necesitamos ser fieles a lo que Dios está dando hoy. Hermanos, si tenemos nuevamente la palabra fundamental como nuestra base y creemos en la palabra profética, siendo fieles, hermanos, sin añadirle nada, siendo fieles a lo que Dios habla a través de los profetas, podremos representar la autoridad de Dios aquí en la tierra. Y así, hermanos, podremos disfrutar y podremos expresar la verdad de Dios aquí. Jesús es el Señor. Aleluya. Amén. Y siguiendo con el encargo, hermanos, aparte de lo que el Señor nos hablaba acerca del destinatario, que es el joven Timoteo, también el Señor nos mostró un poco de historia en cuanto en dónde y cuándo fueron escritas estas epístolas. Entonces, rápidamente hacemos una breve historia que aproximadamente en el año 65 fue escrita la primera epístola a Timoteo. Y antes de escribirse, el Señor nos mostró que entre el año 60 y 62 el apóstol Pablo, él fue encarcelado en Roma. Sin embargo, en medio de este encarcelamiento que tuvo en una prisión domiciliaria, vemos que la actitud de Pablo, hermano, era predicar el evangelio, aprovechar el tiempo, a pesar de que no estaba en una condición favorable físicamente. Sin embargo, por estar claro de la comisión, por el llamamiento, el hermano Pablo, hermano, no perdía el tiempo. Una lección muy importante que debemos tomar allí, hermano, que tal vez no estemos en una condición favorable. Sin embargo, necesitamos mantenernos, hermanos, firmes, sabiendo, hermanos, quién nos llamó, para qué servimos, para qué estamos, para qué vivimos en esta tierra, hermanos. Y es que necesitamos aprovechar cualquier momento, cualquier sea la situación. No sé cuál situación estemos pasando, hermanos. Puede ser de enfermedades, económicas, situaciones familiares en las que muchas veces podemos entristecernos, sin embargo, y sumirnos en nosotros mismos. Sin embargo, vemos al apóstol Pablo cómo nos enseña ahí, hermano, a que por estar firme allí en la fe, hermano, y sabía cuál era su llamamiento, así no fuera la condición favorable, el apóstol Pablo aprovechaba el tiempo para predicar el evangelio de Dios, un evangelio completo, que no solamente era para salvarlos, sino también para transformarlos, hermanos, y prepararlos para el reino. Amén. Entonces, casi toda la guardia pretoriana fue ahí salva. Ahí pudimos ver ese trabajo del apóstol Pablo en ese periodo que estuvo preso por primera vez, y también el hermano Onésimo. Entonces, ya cuando el apóstol Pablo sale en ese periodo, él sale con el joven Timoteo, hermano, a pastorear las iglesias de Asia y Macedonia. Y es allí cuando él se da cuenta que en la iglesia en Éfeso ve una situación lamentable, donde los hermanos estaban degradados, y por eso deja al hermano Timoteo allí, este joven hermano, con mucho encargo, como el Señor nos habló a través del hermano Kevin, hermano, pero él lo deja allí y él parte a Macedonia. Y desde Macedonia es que escribe la primera carta, en el año 65 aproximadamente. Ahí vemos, hermano, la preocupación de Pablo por la iglesia, como ese padre, ese siervo fiel allí, tratando de que los hermanos allí no enseñaran otra cosa diferente y se distrajeran con fábulas, genealogía y otras cosas que lo que hacían era, hermano, lastimar a la iglesia, perjudicar a la iglesia. Entonces, en la segunda epístola es escrita ya después, entre el año 67, finales más o menos, porque el apóstol Pablo, después que escribe la primera epístola, es encarcelado nuevamente, ya no en una prisión domiciliaria, sino en una prisión ya de verdad, es decir, dentro de la cárcel, en condiciones todavía más complejas, hermano. Sin embargo, él podía decir, hermano, yo estoy preso, pero la palabra no está presa. Aleluya. Hermano, qué lección allí. A veces nos sumimos en situaciones más sencillas, hermano, y dejamos y paramos la comisión que el Señor nos ha dado. ¿Qué lección debemos tomar ahí de nuestro hermano apóstol, del apóstol Pablo? Entonces, la primera carta fue escrita desde Macedonia en el 65, y la segunda carta aproximadamente en el 67, ya el preso en la cárcel de Roma. Y tomando el encargo, hermano, sobre que la iglesia es la casa de Dios,
Vamos a leer 1 Timoteo 3:15 que dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces el Señor nos explicaba allí que casa es oiko en griego, y esta palabra nos remite a la palabra griega oikonomía, que también lo hemos escuchado muchas veces, que traducida literalmente es como edificación, según 1 Timoteo 1:14. Entonces, economía en español también tiene dos vocablos griegos, que es oikos y nomos, significa la ley de la casa o administración familiar. ¿Por qué es importante saber esto, hermano? Porque si estamos tratando de que la iglesia, en un aspecto, es la casa de Dios, hermano. Por otro lado, también el Señor en Efesios 2:19 nos habla que es la iglesia es la familia de Dios, o casa también. En ese versículo también nos habla que familia también es traducido como casa. Entonces, teniendo ese fundamento de que la iglesia es la casa de Dios, en Hebreos 3:1-6, el Señor nos muestra que en esa casa hay una administración. Esa casa, hermano, debe ser cuidada. Es lo que el Señor quiere hoy transmitir. Para que haya en esa casa, que está la familia de Dios, que es la iglesia, necesita ser cuidada. Y la pregunta es, ¿por quién va a ser cuidada? Diga, por mí, aleluya. Diga, ahí escriba, la iglesia necesita ser cuidada. Entonces aquí, hermano, tómese eso personal. Y Dios me necesita para cuidar, para ser cuidado y también para cuidar de la casa de Dios. Amén. Entonces, mire, en Hebreos de 3, del 1-6, pues muestra, bueno, vamos a leerlo rapidito. Dice así, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel. Mire, ahí es donde la palabra, es fiel. Jesús es fiel como primer mayordomo, como primer administrador, al que lo constituyó, como también lo fue Moisés. Entonces aquí Moisés es estimado digno de Moisés en toda la casa de Dios. Entonces, Jesús y Moisés, aquí hay una comparación, fueron fieles, aleluya, al cuidado. Por un lado, Moisés nos muestra esa generación del pueblo de Israel, que era la casa de Dios, y él se procedió de una manera fiel en la casa de Dios. Y el Señor Jesús también habla que en este Nuevo Testamento, pues es la iglesia, es la casa de Dios. Entonces la pregunta, hermano, ¿por quién va a ser cuidada la iglesia? ¿La casa de Dios? Hermano, usted y yo necesitamos involucrarnos con todo esto. En 1 Timoteo 1:3-14, el Señor nos mostró cómo Pablo estaba preocupado por la iglesia en Éfeso. Y mire cómo dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos a que no enseñen diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas, genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Entonces, ahí nuevamente vemos esa preocupación de Pablo de que los hermanos tuvieran un proceder en la casa de Dios. En la casa de Dios, hermano, hay un proceder, hay una ley, como el Señor nos muestra. Oiko, casa, nomo, ley. Hay una ley, hay una administración. Y en sentido práctico, hermano, esta administración el Señor nos mostró en 1 Timoteo 3:1 lo siguiente: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Esta casa, en un aspecto, es cuidado. La iglesia es cuidada en los asuntos prácticos por el obispo, que es el anciano, que no es anciano por ser lleno de canas, sino es anciano por madurez, por crecimiento espiritual. Sin embargo, la función de obispo es supervisar, administrar, vigilar, y por eso hay hermanos responsables, hay ancianos en la casa de Dios, en la iglesia, y necesitamos estar conscientes de eso. Amén. Entonces, en sentido práctico, necesita haber un administrador, necesita haber un anciano, según la palabra, como lo muestra, que está al cuidado de la casa del Señor. Sin embargo, el Señor nos mostraba aquí una luz. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Entonces, hermano, aquí es para toda la iglesia. Usted y yo necesitamos tener ese sentimiento. Así no seamos un anciano, como el Señor nos muestra por este lado, ¿sí? El que está representando, el que está allí con la responsabilidad de la iglesia. Usted y yo necesitamos anhelar ser obispos en función
Es decir, aquí el Señor hablaba, mira, una vez más, aquí dice así, que debemos anhelar, mire, dice así, que una vez más vemos la mención de la casa, perdón. Necesitamos ser aquellos hermanos que anhelan cuidar bien la casa de Dios. El anhelar ser obispo, hermano, así no seamos ancianos, ese es el sentimiento que yo debo tener. Sea hermana o hermanos, ese debe ser sentir que en la casa hay una administración, pero también hay unos administradores, como el Señor nos mostró, como las familias en las épocas antiguas habían mayordomos que se encargaban de suplir, hermanos, de todas las necesidades de ropa, medicina. Bueno, usted y yo también fuimos, hermanos, colocados en este lugar, en la casa de Dios, para ser aquellos, hermanos, que suplen de las riquezas inagotables, hermanos, que es Cristo, para todos los santos. Sin embargo, hay un requisito para aquel, hermano, que es obispo. Dice que gobierne bien su casa, que tenga, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. En un sentido práctico habla de que nuestra necesidad, sí, los obispos que administran, los hermanos que sirven, deben tener estos requisitos también, que cuiden su casa, su familia, primeramente, como el principio allí, que cuide su familia para que sea testimonio para cuidar a la iglesia y tenga la experiencia. Sin embargo, desde el lado en el sentido espiritual, también somos aquellos que crían hijos, hermanos, ¿sí? Hijos espirituales, y eso requiere un sacrificio. Entonces, esta es una necesidad fundamental. Necesitamos anhelar ser obispos, hermanos, aquellos que cuidan bien de la casa de Dios, anhelan cuidar bien la casa del Señor. Y hay muchos hermanos pasando necesidades, principalmente los hermanos nuevos que entran. Hay una necesidad de cuidar bien a sus hermanos en todos los aspectos. Por eso el Señor hablaba aquí en 2 Timoteo 3:17, que la Escritura, hermano, es nuestra referencia, el alimento para, mire, enseñar, redarguir, corregir, instruir. Todos los hermanos, todos nosotros necesitamos, hermanos, ser ayudados por medio de la palabra. Y aquí están los ítems que nos ayudan, hermanos, a ser cuidados y también a cuidar. Entonces, por un lado, somos cuidados. Por otro lado, en el grado de acuerdo al grado de crecimiento que tengamos, también podemos cuidar. Gracias al Señor, hermanos, como el Señor vela por nuestro desarrollo. Entonces, aparte de haber una administración, y la administración es para cuidar a quienes, a los miembros de la casa. Aleluya. Entonces, aquí estamos, hermanos, todos los hijos de Dios en la casa de Dios para ser cuidados, no solamente en el aspecto de un hijo tecnón que habla de inmadurez, sino la idea es, la intención al ser cuidado es que evolucionen a ser un hijo cuidoso, que es aquel que madura, crece, a tal punto de llevarlo a ser un hijo heredero. Aleluya. Mire que no estamos aquí por estar, tenemos propósito, objetivo, y eso nos alienta, hermano, a disfrutar de esta función que el Señor nos dio, de esta comisión que el Señor nos dio, que no somos mayordomos por ser mayordomos, no somos servidores por ser servidores, hermano. Aquí tenemos una función y es cuidar bien de la casa de Dios, de nuestra familia, de los hermanos. Entonces, hermanos, cuando estamos saliendo a servir, a cuidar en los sectores, en cualquier ámbito que estemos, en el cuidado de la casa de Dios, necesitamos sentirnos, hermanos, bendecidos, honrados, que estamos, hermanos, siendo esos instrumentos que el Señor quiere para que muchos hijos de Dios pasen de etapa de tecnón a huios, es decir, crecidos, y lleguen a anhelar y amar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la condición del Hijo de Dios que necesita ser hallado, y usted y yo somos importantes para que esta etapa del Hijo de Dios, hermano, logre estar para que cuando el Señor venga lo encuentre preparado. Aleluya. Entonces, hermanos, para ya terminar y darle el paso a nuestro hermano, necesitamos ser aquellos que debemos saber conducirnos en la casa de Dios. En 1 Timoteo 3:14 y 15, mire lo que dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aleluya, hermanos, somos columna y base de la verdad. Entonces, esto no era simplemente palabra de Pablo. Hoy en nuestra realidad, en este momento, hermano, sabemos que el Señor ha tardado un poco, hermano, pero es para que lleguemos, hermano, a esa estatura
Mire, para que sepamos cómo conducirnos hoy en la casa del Señor. Oh, Señor Jesús, cuánta necesidad tengo, hermano, de saber cómo conducirnos. Pero aquí está, hermano, en la palabra, como el Señor nos habló, tanto en la palabra fundamental, hermano, como en la palabra profética, está nuestra manera de proceder. Yo he sido bendecido con esta palabra, hermano. Cuánto necesito aprender a conducirme en la casa del Señor, porque soy útil en las manos del Señor y también, hermano, puedo ser útil para llevar a otros a cuidarlo, hermano, con la porción que el Señor me ha dado, a que se preparen, para que pasen evoluciones de ser hijos tecnón a hijos huigos, hermano, y aquellos que aman la venida del Señor y que quieren heredar. Entonces ya el Señor nos va a mostrar de una manera un poco más práctica, hermano, esta evolución, este cuidado. Que el Señor los bendiga, hermano, y escriba ahí: necesito saber cómo conducirme en la casa de Dios. Jesucristo es el Señor. Amén. Hoy, hermano, gloria al Señor por su hablar. De verdad que hoy el Señor nos está preparando para su venida. Y bueno, ya entramos nos compartían los hermanos, ya estamos en una recta final de esta venida del Señor, donde el Señor está trabajando en cada una de nuestras vidas. Yo los invito para seguir el encargo. Vamos a Colosenses, amados hermanos. Colosenses, vamos a Colosenses 1:25. Amén. Dice: de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Entonces aquí vemos, hermano, dice: de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Entonces aquí vemos, amados hermanos, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, él recibió una misión de parte del Señor. Hoy usted y yo hemos recibido una misión de parte del Señor. Esta misión de parte del Señor es llevar su palabra, como los hermanos nos han estado compartiendo, de predicar el evangelio. Pero debemos reconocer, hermanos, que hemos sido muy fríos con esto. Sí hemos predicado la palabra del Señor, sí hemos llevado su palabra, pero el Señor quiere, ya en estos tiempos de apostasía, tiempos finales, quiere que intensifiquemos, aleluya, esta predicación del evangelio. El apóstol Pablo recibió una misión de parte del Señor, ¿cierto? Y era completar. Aquí dice completar el versículo 25. Dice: de la cual fui hecho ministro. Aleluya, gloria al Señor, amados hermanos. Somos ministros según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Entonces necesitamos ser esos ministros, hermanos, que llevan la palabra de Dios. Amén, que predican la palabra de Dios. El apóstol Pablo, él tuvo un encargo especial. El Señor, hermano, le dio revelación. El Señor dice que lo llevó al tercer cielo, lo llevó al Hades, lo llevó al paraíso. Pero ¿esto para qué? Para ampliarle la visión al apóstol Pablo y él pudiera, hermano, completar la palabra del Señor. Hoy la palabra del Señor está completa. Amén. El apóstol Pablo, él escribió 13. Si el libro de Hebreo fue escrito por el apóstol Pablo, que hay dudas allí, solamente pues los hermanos pues perciben. Fueron 14 epístolas que el apóstol Pablo escribió. Escribió para el Nuevo Testamento. Entonces, gloria al Señor por esta palabra que el apóstol Pablo, hermano, el Señor le dio. El Señor en su soberanía permitió que el apóstol fuera preso a Roma. Él fuera preso a Roma para que allí cumpliera su ministerio epistolar. Allí él escribe estas epístolas. Hermanos, pero el Señor nos muestra aquí dos segmentos de esta palabra que el apóstol Pablo escribió. El segmento, hermanos, de la vida. Aleluya. Gloria al Señor, escríbalo allí. El segmento de la vida y el aspecto, hermanos, de la práctica. Aleluya, gloria al Señor. El aspecto de la vida y el aspecto de la práctica. El aspecto de la vida tiene que ver con la naturaleza, ¿verdad? Con la responsabilidad que tiene la iglesia hoy como iglesia, con la función que tiene la iglesia hoy como iglesia. Oh Señor Jesús, aleluya.
y la parte, hermano, el aspecto de la práctica, hermano, es todas las instrucciones que el Señor nos da en los 4 libros de 1 de Timoteo, 2 de Timoteo, Tito y Filemón. Allí el Señor nos da todas las instrucciones, cómo movernos acá, cómo hacer aquí. Ahí el Señor nos da esta serie de instrucciones. Amén. Gloria al Señor. Desde Romanos hasta 2 de Tesalonicenses, allí el Señor nos habla el primer aspecto, que es el aspecto de la vida, de la naturaleza, de la responsabilidad de la iglesia, de la función. Allí el apóstol Pablo nos muestra, amados hermanos, la vida y la naturaleza del Señor, la responsabilidad y la función de la iglesia. Amados hermanos, estamos en el libro de Timoteo. En estos meses vamos a disfrutar el libro de Timoteo, aleluya, la iglesia en Éfeso, como nuestros hermanos nos hablaron. Y vamos a ver el contenido de este libro, hermano, de este libro de Timoteo. Vamos a ver el contenido. El Señor allí, a través del siervo, nos daba 6 ítems importantísimos, aleluya, que los vamos a nombrar aquí para que lo rumiemos, hermano, lo comamos, lo disfrutemos en casa. Hermano, esto se constituye en nosotros, porque la palabra se tiene que grabar en nuestro corazón, para que cada día seamos esos que practican la palabra del Señor. Aleluya, cada día el Señor nos ayude, hermanos, a que la palabra sea real en nosotros. El primer ítem es advertencia contra la apostasía y el declive, la degradación de la iglesia. Eso lo encontramos en 1 de Timoteo 1, 3, 20, del 4, del 1 al 5. El segundo ítem, amados hermanos, es una vida normal en la iglesia, una vida cotidiana, una vida normal en las reuniones. Eso está en 1 de Timoteo 2, 1, 15. La administración de la iglesia, el presbítero, el obispado y el diácono. Ese es el tercer punto. Eso está en 1 de Timoteo 3, 1, 13. Amén. Está el cuarto ítem, hermanos, es procedimiento y orientación en la iglesia. Eso está en 1 de Timoteo 3, 14, 15, del 5 al 1, del 6 al 10 y del 17 al 19. Aleluya, usted allí pues ya usted ha disfrutado esto, hermanos. El quinto ítem dice, o el sexto ítem dice, dice función de la iglesia. Aleluya, 1 de Timoteo 3, 15, 16, encontramos esto. Y el último ítem, amados hermanos, es exhortaciones personales como buen ministro de Cristo y un hombre de Dios. Aleluya, eso está en 1 de Timoteo 4, 6, 16, 11, 16, 20, 21. Amén. Gloria al Señor. Aleluya, hermanos. Entonces, como vemos allí, vemos 6 ítems, hermanos, que vamos a desarrollar en el transcurso del disfrute, porque este es el contenido del libro de Timoteo. Aleluya. Vamos a recordarlo. Dice, advertencia contra la apostasía y el declive de la iglesia, la degradación. Dice, una vida normal en la iglesia, una vida cotidiana, una vida normal en las reuniones. Dice, la administración de la iglesia, el presbítero, el obispado y el diácono. Procedimiento y orientación en la iglesia. Función de la iglesia. Exhortaciones personales como buen ministro de Cristo y un hombre de Dios. Aleluya, todo esto son ítems de la casa de Dios. Aleluya, gloria al Señor, escríbalo allí. Todo esto son aspectos de la casa de Dios. Hermano, yo los invito, vamos a Mateo para seguir avanzando. Vamos al libro de Mateo 24, 45. Vamos al libro de Mateo 24, 45. Oh Señor Jesús. Aleluya. Mateo, amados hermanos, 24, 45. Oh Señor Jesús. Aleluya. Dice Mateo 24, 45, amados hermanos, dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Aleluya. ¿Quién es ese siervo fiel y prudente? Hermanos, esos siervos fieles y prudentes somos nosotros. Aleluya. Dice, el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Hermanos, nosotros somos esos siervos fieles y prudentes cuando alimentamos a las personas, cuando le llevamos el alimento a tiempo a las personas. Oh Señor Jesús, cuando vamos con ese amor, hermanos, aleluya, a las personas, hermanos, a llevarles la palabra. Hoy hermanos, la humanidad está necesitada. Nos están esperando, hermanos.
están las personas allí, hermano, con los brazos abiertos, necesitadas, hermano, de llevarles el alimento a tiempo, de llevarles la palabra del Señor. Hermano, hoy las personas están cansadas de escuchar tantas cosas, hermano. Este mundo, hermano, hay un bombardeo de tanta información, hermano, tantas cosas. Hermano, hoy las personas están angustiadas. Hoy necesitan, hermano, de la palabra del Señor. Aleluya, escríbalo ahí en el chat. Hoy las personas están sedientas, están hambrientas de la palabra del Señor. Hoy necesitamos ser esos siervos fieles y prudentes que llevan el alimento a tiempo. Escríbalo allí, yo necesito ser ese siervo fiel y prudente que lleve el alimento a tiempo. Oh Señor Jesús, y el 46 dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Hermano, esto habla de la segunda venida del Señor. Amados hermanos, gloria al Señor, que cuando el Señor venga nos haya haciendo así. El Señor no nos quiere encontrar, hermano, de otra manera, sino, hermano, haciendo así. Y es haciendo así, hermano, es llevando el alimento a tiempo, es llevando la palabra del Señor. Hermano, hoy la función nosotros como la iglesia, como la casa de Dios, hermano, es preparar vencedores. Aleluya. Oh Señor Jesús, hermano, y si nosotros como iglesia, como la casa de Dios, preparamos vencedores, damos el alimento a tiempo, hermanos, suministramos con vida a las personas y los preparamos como vencedores, nosotros también vamos a ser vencedores. Aleluya, porque vamos a ser esos bienaventurados que llevan la palabra del Señor a tiempo y fuera de tiempo. Oh Señor Jesús, aleluya, hermano. Entonces nuestra función, ¿cuál es? Nuestra función es producir vencedores. Escríbalo ahí en el chat. Nuestra función, nuestra misión es producir vencedores. Oh Señor Jesús, aleluya, hermano, gloria al Señor. Entonces, en 2 Timoteo 4:8, es producir aquellos que aman la venida del Señor. Es esa persona que cuidamos, es colocar en su corazón que también ellos amen la venida del Señor. Oh Señor Jesús, hermano, hoy nosotros necesitamos tener un corazón que ame la venida del Señor. Aleluya, hoy, hermano, si, hermano, vamos a la presencia del Señor y le decimos, Señor, ¿será que yo amo tu venida? ¿Será que yo estoy anhelando esa tan anhelada venida tuya, Señor? Oh Señor Jesús, hermano, la única manera, hermano, de nosotros es cuando el Señor le dijo a Pedro, me ama, apacienta, cuida, predica el evangelio. Entonces nosotros necesitamos ser eso, hermanos, que aman la venida del Señor. Hermanos, y vamos a leer el primer punto, vamos a desarrollarlo, la advertencia contra la apostasía y la degradación, el declive de la iglesia. Eso está en 1 Timoteo 1:3. Oh Señor Jesús, aleluya, por 1 Timoteo 1:3. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a alguno que no enseñen diferente doctrina. Dice, enseñar otra doctrina en griego es heterodidascaleo. Hetero es diferente. Didáscalo significa profesor, enseñar. Heterodidascaleo es enseñar cosas diferentes, doctrinas diferentes. Esta palabra didáscalos en 1 Corintios 12:28 habla de profetas, de maestros. Efesios 4:11 dice, el Señor constituyó evangelistas, ¿cierto? 4:11, 12 vemos allí, pastores y maestros. Hermano, ¿qué son esas cosas diferentes? Hablaba el Señor allí, dice, esas cosas diferentes, hermano, eran ideologías, eran filosofías que había, hermano, allí en esas cosas. Eran cosas hasta buenas, hermanos, eran cosas hasta buenas, pero eran cosas que no estaban en el ambiente, eran cosas que no estaban, hermano, que se salían de la economía de Dios. Todas estas ideologías, hermano, todas estas filosofías eran cosas de autoayuda, eran cosas buenas, aparentemente se veían como buenas, pero ¿sabe qué, hermano? Era el resultado, hermano, de estas enseñanzas diferentes, hermano, era nuestra distracción. Señor Jesús, hermano, esto iba a tener un resultado lamentable, un resultado triste para los hijos de Dios. Cuando, hermano, enseñamos cosas diferentes, hermano, nos distraemos, hermano, nos salimos de la esfera y ahí se atrofia nuestro crecimiento en vida. Hermano, allí, hermanos, el enemigo nos distrae porque nos saca de la economía de Dios, porque nos saca de la verdad, de la palabra fundamental, ¿cierto? Que es la base, hermano, y la palabra profética nos saca de esta realidad. Entonces allí vamos a ser atrofiados. Oh Señor Jesús. En 1 Timoteo 1:4 dice, esta enseñanza diferente no promueven la edificación de la casa de Dios. No promueven la edificación de la casa de Dios porque distraen, hermanos, porque engañan. Señor Jesús. Dice, puede ser algo bueno, pero distrae, son cosas que están fuera de la palabra. Amén. Oh Señor Jesús, son enseñanzas diferentes, están fuera de esta esfera, son cosas buenas, pero son distracciones para los hijos de Dios. No nos podemos distraer con esto, hermanos. Oh, que el Señor nos libre.
1 Timoteo 1, 6, 7 dice, aquí vemos que ellos anhelaban doctorados de ley, ¿verdad? Eran cosas buenas, pero fuera de la economía de Dios. Oh Señor Jesús, aleluya, hermanos, gloria al Señor. Estas enseñanzas son las que hacen que la iglesia se degrade. Entonces, hermano, mire, el punto es, hermano, la degradación de la iglesia. El punto es advertencia contra la apostasía y el declive de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que produce, amados hermanos, la degradación de la iglesia? ¿Cuál es la semilla que produce la degradación de la iglesia? Hermanos, es, hermano, dar otras enseñanzas. Es irnos por otras enseñanzas. Hermano, ahí llega la degradación a la iglesia. Ahí llega el declive de la iglesia. Ese es el factor determinante para que una iglesia se degrade. Hermano, es meternos en otras enseñanzas. Hermano, el Señor nos está hablando, hermano, que la luz de la palabra venga a nuestras vidas. Hermano, no nos podemos distraer, no nos podemos degradar. Vamos a centrarnos en la palabra profética, como nuestros hermanos nos han estado hablando. Vamos, hermano, a amar esta palabra. Vamos a constituirnos de esta palabra. Oh, Señor Jesús. Hermano, y ya cierro con esto. Hermano, y han entrado herejía, la apostasía, tantas cosas. Quieren cambiar la Biblia. Quieren, hermanos, que la homosexualidad se acepta, ¿cierto? Quieren que, hermano, la Biblia se adapte a este posmodernismo. Dice aquí, dice para que quieren cambiar los versículos por obtener la realidad social del siglo XXI. Hermano, herejía, tantas cosas. Hermano, y nosotros no podemos caer en esto. Nosotros necesitamos ser guardianes de la verdad. Aleluya. Y hermano, y la verdad está en la palabra del Señor. Aleluya, gloria al Señor. Nosotros no podemos caer en estas cosas, que la política. De pronto yo con un hermano que ha dejado de reunirse, porque uno es de la derecha, el otro es de la izquierda, y llegan a discusiones, fábulas, genealogía interminable. Hermano, que la vacuna que no sirve, que sí sirve, que sí inmuniza, que no inmuniza. Entonces, hermano, caemos en todo eso. Mire, Eva estaba en el huerto, ella iba, hermano, se disfrutaba ese huerto, Eva, y ella iba, hermano. Llegó un momento, hermano, de que ella comenzó a razonar y el enemigo la engañó. Señor Jesús. Entonces nosotros no podemos caer en estas ideologías, hermano. No podemos caer en nada de estas cosas. Nosotros necesitamos centrarnos en la palabra del Señor. Necesitamos ser guardianes de la verdad. Y la verdad está en la palabra del Señor. Ven la Biblia como algo ya anticuado, porque es algo que ya tiene muchos siglos, muchos años. Entonces ya se necesita modernizar la Biblia. Hermano, la palabra del Señor es única, hermano, para siempre. Aleluya. Escríbalo ahí en el chat. La palabra del Señor es única y es para siempre. Aleluya. Ahora le damos paso a nuestro hermano Jorge para que nos termine el encargo. Amén. Jesús el Señor. Seguimos con esta dirección, con esta guía que el Espíritu tiene a las iglesias. No es una casualidad. Y hoy necesitamos considerar los tiempos, todo como estamos viviendo, lo que escuchamos, lo que llega. Y el apóstol Pablo, siguiendo con lo que nuestro hermano Pablo compartía acerca de todo esto de tirar hacia un bando, hacia otro, es delicado. Y el apóstol Pablo fue muy enfático en esta primera carta de Timoteo. Lo decimos con mucho temor porque a veces se presenta todo esto y en esa época ocurrió. Sabemos que ahí había un ambiente de mucha degradación, pero no podemos ser ajenos a esto. Esto también nos incluye a nosotros. Y el apóstol Pablo ahí apuntó algo acerca de los hombres. Los hombres en 1 Timoteo 2:1, quiero leerles rápidamente. El Señor da una señal ahí en el capítulo 2 a los hombres. Encierra el encargo con relación a los hombres. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, aquellos que están en eminencia, aquellos que están, y el Espíritu apuntaba algo ahí con relación a este punto de orar, porque necesitamos orar. Uno a veces le es más fácil criticar, murmurar, apuntar que orar. El Señor está hablando a través de su palabra que hoy necesitamos orar. ¿Orar por quiénes? Por los que están en eminencia. Hoy tenemos un alcalde, un gobernador, un presidente. Pero ¿cuál ha sido nuestra actitud frente a todo esto? Mire la situación que está pasando Colombia, y todo esto nos encierra a nosotros y nos apunta para que consideremos todos estos puntos. Pero también dentro de toda esta escena, dentro de todo este cuadro que estaba ocurriendo con la iglesia en Éfeso, el encargo de Pablo de enviar a Timoteo, el ambiente que había no era fácil, hermano, no era fácil.
Y el Señor ahí, una vez que toma todo esto de las oraciones, también apunta acerca de las hermanas, de las mujeres. Y el apóstol Pablo ahí aborda el tema que en aquella época las mujeres hablaban demasiado, hermano, tremendo. ¿Y qué pasaba con esto? Que ellas ejercían autoridad sobre los hermanos. Entonces cuando Pablo, una vez que ve ese cuadro ahí de todo esto que estaba ocurriendo por el ambiente, que había mucha tensión, el apóstol Pablo tuvo que, hermano, ejercer la autoridad, ser enérgico, y pudo mostrar un orden dentro de lo que Dios viene hablando acerca de la carta a Timoteo. Entonces es importante considerar todos estos puntos prácticos, hermano, porque también tienen que ver con nosotros. Eso fue en esa época, pero hoy lo traemos a nosotros. El apóstol Pablo aquí en este encargo consideraba un punto que está en 1 de Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Ya los hermanos, a través del hermano Toño, a través de Kevin, de todos los hermanos, nos han hablado, nos han explicado qué es casa, qué es oiko, pero en este tema, finalizando, el encargo no está ahí. Ya los hermanos aclararon, gracias a Dios, pero el punto que debemos considerar es cómo debes conducirte, hermano. Ahí habla de un vivir, de una actitud, de cómo estamos. En la iglesia no hacemos lo que queremos, en la iglesia no expresamos nuestro... No, hermano, aquí Pablo enfatiza y mostrando un orden en la casa de Dios. Por eso dice, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ya el Señor nos ha hablado que es columna, que es la base, es la palabra fundamental, la palabra profética, y el apóstol Pablo ahí tuvo que entrar en escena, hermano, para poner orden. Dios viene a colocar orden, hermano. Nosotros tenemos que abrirnos, estar dispuestos a lo que el Espíritu tiene. Amén. Entonces, el apóstol Pablo ahí en ese encargo también apuntó otra, aparte de las mujeres, de los hombres con las oraciones, las mujeres, su estado, su condición, también apuntó otro punto, y era la administración de la iglesia, que encierra dos tipos de personas, los presbíteros y los diáconos. Ya los hermanos han explicado todo eso. Y dice que el apóstol Pablo ahí desarrolla una serie de recomendaciones a los ancianos y diáconos y diaconisas. Y él enfatizaba que en la iglesia no hay ancianas. Mira, ahí decía, no hay ancianas. Para estar claro, hermano, vuelvo y reitero, hay un orden. Él enfatizaba acerca de lo que estaba ahí. Ancianos, la Biblia habla de ancianos, presbíteros, diáconos, diaconisas. Amén. Es importante todo esto, hermano, porque eso era lo que el apóstol Pablo, el Espíritu, lo usaba para apuntar todo eso y colocar orden. Amén. Entonces seguimos con todo eso, y levanta otro proceso dentro de lo que ya traía, y habla acerca de los procedimientos y orientaciones, y nos lleva, como leíamos ahorita en 1 de Timoteo 3:14, dice, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Mire, Pablo estaba preocupado. Dice, pero si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahí el Señor enfatizaba algo. Pablo le estaba diciendo a Timoteo, Timoteo, escucha lo que te estoy diciendo. ¿Por qué, hermano? Porque Timoteo estaba presto, era uno con Pablo, era unánime, tenía el mismo ánimo, el mismo sentimiento, y Timoteo fue ese canal, hermano, que Dios pudo usar. Gracias al Señor, Dios está apuntando ya a nosotros. Hoy aquí están los Timoteos, aquellos que estamos abiertos, aquellos que estamos escuchando a ese Pablo que hoy representa al Espíritu, hermano. Hoy necesitamos estar claros en esta palabra. Y Timoteo se abrió a todo lo que estaba ahí siendo enseñado por el apóstol Pablo a hacer las cosas, hermano, porque hoy nosotros necesitamos ser modelos. Dios nos colocó a nosotros como modelos en la iglesia. Los hermanos que entran, los que están, necesita verlo a usted y a mí como ese modelo. Por eso, antes de que Timoteo fuera a llevar algo, antes de que Timoteo fuera a vacunar a otro, él tenía que ser vacunado. Nosotros estamos en la vida de la iglesia, hermano, y antes de mostrar algo, nosotros tenemos que vivirlo. Nuestras familias tienen que vivirlo. Es cómo estamos conduciendo, no es cómo está nuestra esposa, es cómo están nuestros hijos. Todo eso hay que considerarlo, hermano. Aquí no estamos por estar, no somos unos creyentes más. Entonces el Espíritu apunta a todo esto, hermano, porque esta palabra es para nosotros. Gracias al Señor que nos están llegando las cartas, hermano.
Y hoy quiere el Señor que a través de su palabra podamos ser alumbrados. Entonces, otro punto que reiteraba el apóstol Pablo, y era, Pablo enseña cómo lidiar con las personas de diferentes edades, ya incluye a los ancianos, las ancianas, los hermanos, en este caso los varones, las hermanas, las jóvenes, adolescentes y las viudas dentro de todo eso. Mire, el apóstol Pablo en esta carta, dentro del orden, estableció todo para nosotros hoy. Hoy nosotros necesitamos mirar cómo estamos conduciéndonos, cómo estamos viendo, cómo están las viudas, cómo están los jóvenes, los adolescentes. No podemos estar ahí simplemente, hermanos, por estar. Recordemos, somos hoy esos Timoteos. Amén. Entonces, en primera de Timoteo 5:17, quiero reiterar ahí algo, en 5:17, acerca de algo también que el apóstol Pablo apuntó dentro del orden de la iglesia. Dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Mire, todo eso lo está apuntando el apóstol Pablo dentro del orden que Dios tiene. Amén. Entonces, en el versículo 22, Pablo enfatiza algo con respecto a Timoteo, porque a veces hay una ligereza en imponer las manos, y el apóstol Pablo también apuntó eso a Timoteo, mostrándole que no podía ser ligero al imponer las manos. Hoy es lo mismo con nosotros no podemos crear ese protagonismo, y el apóstol Pablo fue muy enfático con Timoteo. Entonces, gracias al Señor por Timoteo, hermano. Hoy Dios está aquí con estos Timoteos, Dios está formando esos Timoteos. Entonces, hermano, dice que Dios recomendó a Timoteo que no imponga manos y Timoteo fue orientado sobre cómo cuidar su salud. Para terminar, es importante esto, hermano. Pablo orientó a Timoteo porque era tanto el ambiente que había en Éfeso que Timoteo fue afectado con la salud y sintió un problema estomacal, pero Pablo lo direccionó a que solamente no tomara agua, sino que tomara un poco de vino. Eso habla también de buscar recursos, estar claro en esa parte, hermano, porque a veces tendemos a desviarnos, atendemos esto, que porque el hermano X es un hombre de Dios, porque está en ese estado. No, hay que tener cuidado. Y el apóstol Pablo fue muy claro ahí, hermano. Ingiera, si hay que ingerir un medicamento, en otros pasajes el Señor usa el hermano Esdras, tome un medicamento, incluye también el hermano Miguel, ingiera algo. Entonces, todo eso es importante, amén. Entonces, ahí vemos las relaciones entre los siervos y los amos. Hermano, tenía que haber respeto entre ellos. Todo esto es para nosotros, iglesia, vamos a considerarlo con mucho temor, temblor, porque esta palabra es para nosotros. Que Dios nos lleve a esta práctica, que Dios siga trabajando en nuestras vidas y que Dios siga bendiciendo la vida de cada uno de nosotros, que podamos ser esos hermanos que hoy, esos Timoteos que se están formando. Amén. Que Dios les continúe bendiciendo. Recordemos, Jesucristo es el Señor. Ya vamos a tomar otros minutos para unos anuncios. Jesucristo es el Señor. Amén. Jesús es el Señor. Le damos la gloria y la honra a nuestro Señor por este tiempo que nos regaló en esta noche para disfrutar una vez más de la palabra profética. Amén. Hermanos, queremos pasar unos encargos muy importantes para el Señor y para la iglesia, para que sigamos conectados en esta semana. Amén. Queremos recordar mañana, sábado, las reuniones presenciales como para los adolescentes, 4:30 aquí en el local de reunión, la de niños por medio de Zoom a la misma hora y los jóvenes a las 6 p.m. aquí mismo en el local de reunión. Entonces, como iglesia necesitamos orar, inicialmente orar por todo lo que el Señor está reactivando poco a poco, estas reuniones presenciales de adolescentes y jóvenes. Hermanos, inicialmente oramos, pero también como padres necesitamos incentivar a nuestros hijos. Envía a sus hijos, anímelos para que estén aquí a las 4:30, los adolescentes, y sus hijos mayores, hermanos, los más grandecitos, a las 6 en punto en el local de reunión. Vamos a tener un tiempo de oración, de disfrute del Señor y vamos a disfrutar la palabra. Amén. Hermanos, asimismo, mañana sábado, pero desde bien temprano, a las 8 de la mañana en el local de reunión, Dios convoca a un grupo de jóvenes que están perseverando,
de poquito a poquito están haciendo esta labor de la predicación del Evangelio, colportaje dinámico, Avanza Joven. Dios convoca a todos estos jóvenes que están participando de este gran proyecto, y no solamente a ellos, los jóvenes que puedan estar, están invitados mañana 8 de la mañana aquí en el local de reunión. Amén. Entonces este grupo de Avanza Joven, Dios los espera mañana de temprano. Vamos a tener un momento de perfeccionamiento y vamos a tener una oportunidad para salir a llevar el Evangelio. Amén. Hermanos, así mismo recordamos la reunión del domingo, la reunión más importante. Hermanos, la primera hora, la primera sesión, el sector A, desde Mareigua hasta el norte, 8 de la mañana. Recordamos cuán importante es la puntualidad para que desde temprano estemos con ese espíritu ejercitado, hermanos. Y la segunda sesión, el sector B, 10:15 hasta el mediodía. Entonces, hermanos, Dios nos espera todo el día domingo, una fiesta una vez más. Desde ya ustedes necesitan estar orando, anhelando, preparando su espíritu para disfrutar de la gran fiesta del Señor. Amén. Hermanos, también recordamos los diezmos, ofrenda y la canasta de amor. Cuán importante es este ministerio de ofrenda y riquezas materiales, así como el de la palabra, los servicios. Hermanos, necesitamos, hermanos, también ser uno con este ministerio. El Señor necesita avanzar, el Evangelio necesita propagarse, pero también hay que suplir las necesidades locales, hermanos, para que el Evangelio siga avanzando. Por eso recordamos el domingo, hermanos, traigamos nuestros diezmos, traigamos nuestras ofrendas, pero también traigamos, hermanos, algo para la canasta de amor, desde una panela, un aceite, hermanos, para suplir las necesidades dentro de la iglesia, donde hay muchos hermanos necesitados, hermanos, y en amor, juntos, toda la iglesia, hermanos, supliendo estos mercados de amor para los hermanos más necesitados. Hermanos, también recordamos mañana sábado el servicio de aseo, sector B, desde temprano, 2 hermanos por sector, La Nevada, Bellavista, todos estos hermanos, Garupal, todos estos hermanos que corresponden al sector B. Mañana el Señor los espera, 2 hermanos por sector, para hacer este servicio con mucha alegría y con mucho gozo. Amén. Hermanos, y ya para finalizar, recordamos a todos los hermanos que se encuentran enfermos. Todos sabemos por medio del grupo de la iglesia, como es el caso de la familia de nuestro hermano Luis Martínez, que están con COVID, la hermana Noemí que se está recuperando, la hermana Piedad y muchos hermanos que se nos pasan en este momento. Hermanos, pero ¿cuál es el sentimiento? Que sigamos orando como iglesia por todos los hermanos que se encuentren en quebranto de salud, y también orando por toda la iglesia para que el Señor nos siga guardando de esta situación actual que estamos viviendo, hermanos, para que seamos guardados. Amén. Entonces, hermanos, Jesús es el Señor. Le damos la gloria y la honra por todo esto que nos ha dado en esta noche. ¿Qué tal si invocamos? Vamos a invocar, vamos a decirle: oh Señor Jesús. Diga en su casa: oh Señor Jesús. Invoque, diga: oh Señor Jesús. Dígale: Señor, gracias. Dígale: gracias, Señor, por esta comunión que nos diste, por esta palabra profética. Oh Señor Jesús. Invoque, dígale: oh Señor Jesús. Hermanos, Dios los bendiga a todos. Jesús es el Señor. Qué base tan firme a la fe ya se dio en la excelente palabra de Dios. ¿Qué más él dirá? Pues ya todo lo habló. A quien en Jesús el refugio alcanzó. No temas, sé fuerte, contigo estoy. Iré a socorrerte, pues tu Dios yo soy. Muy fuerte y bien firme en mí vas a estar, pues mi santa diestra te sustentará. Por aguas profundas yo te haré pasar, mas nunca el dolor te ha de sobrepasar. Pues en tus problemas te bendeciré y cada tristeza santificaré. Y cuando encontrares el cruel aguijón